nos ha ido a Miami. O sea que ya tenemos hasta en Estados Unidos gente. Y no tenemos más, pero bueno. Entonces, la cuestión central en la que nos estamos estos años es en la dualidad varón-mujer, en la identidad, para ver en qué nos distinguimos. Entonces, otra diapositiva, por favor. Entonces, toda antropología realista y universal parte de la corporeidad, porque al ser visible aporta datos universalmente comprobables. Aquí lo que se trata, y es lo que quería hacer Juan II, es hacer una antropología, o que la hiciéramos, que la acabáramos nosotros, que sirviera para creyentes y para no creyentes, para todos, porque partimos de datos objetivos que se pueden comprobar. Entonces, el prisma en el que utiliza la noción de cuerpo Juan Pablo II es que el cuerpo es expresión, o incluso dice manifestación de la persona. Es decir, el cuerpo es lo que se ve, pero te dice lo que hay más profundo, lo que hay de espiritual en la persona. Entonces, lo que vemos en el cuerpo señala lo invisible, lo personal, lo espiritual. Entonces, ¿por qué le llamamos esponsal? ¿Por qué llamarle esponsal? Pues no sabemos, porque Juan Pablo II lo llamó. Igual aún no podéis hacer un estudio sobre esto, si a alguien le interesa. Quizás se inspiró en San Juan de la Cruz. Desde luego tiene una inspiración teológica, porque la parte del matrimonio lo dice muy claramente, que Cristo es el esposo de la Iglesia. Y luego, pero sin embargo, es la primera vez que la palabra esponsal se usa con sentido antropológico, porque hasta ahora era místico, teológico. Y una cosa muy clara que hay que tener clara desde el principio es que esponsal no es lo mismo que nupcial y no es lo mismo que conyugal. No son palabras sinónimas. O sea, esponsal es una característica de la persona corpórea en cuanto masculina y femenina. Ahí se manifiesta. Nupcial es cuando se compromete con alguien. Y conyugal es cuando se compromete en el matrimonio. Por eso Juan Pablo II decía que también es esponsal la virginidad y el celibato. Eso lo veremos, porque está muy claro en sus textos. Otra diapositiva. Estas son las audiencias, las 44 audiencias en las que trata Juan Pablo II el tema. Vamos a empezar por lo que él llama el plan originario, donde hay tres audiencias, sobre todo dos, que son las más importantes. Os animo a releerlas. Son la número 15 y la número 17. Y luego está la 19, que luego le sirve para plantear el matrimonio. Entonces, a estas 8 sesiones del plan originario les vamos a dedicar el seminario de octubre y de noviembre. Y como en diciembre no tenemos, pues lo vamos a dedicar lo que queda de año. Luego, hay otros textos que también los citaremos más adelante, donde el Papa Juan Pablo II habla de la esponsalidad, que es en la carta a los jóvenes número 10, en la carta Mulieris Dignitate muchas veces, pero el número más importante es el 29, en la carta a las mujeres el número 7 y 8, y luego es todo sobre el don, y por tanto esponsal y donal tiene mucho que ver. Es el don desinteresado en 1996. Todo esto podemos pasar estas. Entonces, el problema, como ahora nos va a contar seguramente Jaime, de las ediciones en español, es que no tenemos una edición crítica definitiva. La estamos empezando a hacer. Entonces, en este librito, que es el que nos enseñaba don Guillermo en otra edición, porque esta es la 8ª, pero ya hay 11 ediciones, es la primera vez que se publicó en España algo de la teología del cuerpo, que son las del Génesis, y me las pidieron que les hiciera un prólogo. Por lo tanto, aquí tendréis un prólogo
de estas primeras 23 audiencias. Y entonces son el punto de partida y el punto a recuperar. Por tanto, es la referencia obligada y hay que leerlas y releerlas. Y como os he dicho, aquí hay 8 que tratan del significado esponsal del cuerpo. Y otra diapositiva. Entonces, las claves de la antropología de Wojtyla son 2. Él quería buscar, por favor, buscar a ver quién tiene un micrófono encendido, que se oye mucho. Una antropología adecuada, centrada no en la naturaleza, sino en la persona. Y sitúa la antropología en 2 nuevas coordenadas, una filosófica y otra teológica. Una filosófica, que es una concepción más profunda de la persona, como espíritu del hombre, distinto del cuerpo y del alma. Esto os voy a mandar un artículo para que lo podáis leer más despacio, porque en estas lecciones que tengamos van a ser solo sugerencias para que estudiéis, pero luego hay que estudiar, ¿no? El cuerpo es expresión del espíritu. Y luego hay otra dimensión teológica que tiene 2 pasos. Que el cuerpo también es imagen de Dios, cosa que llevábamos muchos siglos, desde el siglo IV, que se había negado, porque ya os lo explicaré cuando expliquemos la teología de la imagen de Dios, pero se dijo en el siglo IV que la imagen estaba en el alma y el alma era asexuada, con lo cual el cuerpo no era imagen de Dios. Entonces, eso lo recupera. Hay padres de la Iglesia del principio que lo dicen, pero luego hay muchos siglos en los que teológicamente se ha negado. Y la segunda idea importante es que la imagen de Dios hay que entenderla como imagen de la Trinidad. Esto es muy novedoso. Y explica esto diciendo que la plenitud de la imagen no está en una persona sola, sino en una persona cuando aprende a amar, porque Dios es amor. Entonces, Dios nos crea como varón y mujer, y solo el varón puede ser padre, solo la mujer puede ser madre, pero eso tiene que hacerlo porque quiere. El amor hay que cultivarlo. Es libre y uno ama si quiere. Entonces, es difícil separar, porque van juntas, la perspectiva filosófica de la teológica. Más teniendo en cuenta que el punto de partida de todo este planteamiento son los 2 primeros capítulos del Génesis, y Juan Pablo II saca petróleo de cada frase y de cada palabra de esos 2 textos. Son distintas, pero van unidas. Entonces, ya iremos viendo que cuando estemos explicando este año, vamos a explicar la parte filosófica y el año que viene la teológica. Pero ya veréis que cuando estudiemos la filosófica, a veces haremos referencias a un texto del Génesis. ¿Por qué? Porque es de ahí de donde lo saca Juan Pablo II y, bueno, porque, como decía él, la fe y la razón son como 2 alas con las que vuela un pájaro. Y eso es lo mismo para nosotros, que pensamos. Pues la inteligencia encuentra una cosa y la fe te dice otra, entonces la inteligencia profundiza en lo que dice la fe, etc. No hay que mezclarlas, son distintas, pero van juntas. Última diapositiva. Nada, el plan originario, que es lo que tenéis que empezar a estudiar, estas 6 audiencias, no, son 6, no, 8 audiencias de las que hablaremos en las próximas clases. Yo ya hoy no tengo nada más que deciros, sino presentaros a Jaime, para quien no le conocéis, que ha estudiado muy a fondo la teología del cuerpo y además la predica mucho y con mucho éxito, sobre todo a la gente joven. Él dice que cómo ve evolucionar el asunto. Me dijo un día, cosa que me hizo mucha ilusión, prevé, con lo mal que está el mundo y con lo que, un momento de florecimiento, porque la gente busca la verdad y cuando se le explica todo esto de lo que es ser varón, lo que es ser mujer, lo que es la esponsalidad, lo que es el don,
la gente se entusiasma. Me contó que un día uno que era ateo, que yo no sé por qué estoy en estas clases, pero a mí nadie me había dicho que yo soy un don. Bueno, pues entonces, Jaime, háblanos durante media hora sobre esto, luego hago una pregunta, hacemos 5 minutos de descanso y luego otros 20 minutos, otra media hora, Jaime, y al final preguntas. ¿Vale? Muy bien. Jaime tiene Pues la palabra. gracias, Blanca, por la presentación y gracias a todos por estar aquí esta tarde. Conozco a la mayoría, pero evidentemente no a todos y me encanta ver que hay interés por estos temas. Como ha dicho Blanca, ella nos va a invitar durante este año, sobre todo el siguiente, pero ya desde ahora, a leer varias audiencias generales de Juan Pablo II de la teología del cuerpo. Entonces, cuando planeamos el seminario pensamos que podría ser interesante para todos, quienes ya lo han leído, pero sobre todo para quienes se acercan por primera vez, señalar algunos rasgos de la teología del cuerpo. En concreto he pensado en 6. El primero, hablar algo de las fuentes, después la teología del cuerpo en el conjunto del pensamiento del autor, decir una palabra acerca de las ediciones, ya Blanca hizo alusión al tema, las dos posibles formas de estructurar la teología del cuerpo, los ciclos y el índice original. Me quiero detener sobre todo en el método teológico, cómo usa la escritura, la tradición, la fenomenología, hermenéutica, psicoanálisis, personalismo, que creo que es lo más interesante, quizá novedoso, y finalmente una reflexión sobre la autoridad magisterial. Y voy a ir rápido en las primeras partes para llegar a lo del método teológico. Para algunos son cosas muy sabidas, pero para otros puede ser que no tanto. Eh, Según Michael Waldstein, un alemán que ha escrito la introducción en inglés, que después retoma Yves Semen en su otra introducción, encuentra dos fuentes de inspiración de la obra de la teología del cuerpo, una remota y una próxima, que sería casi la ocasión, ¿no? La fuente remota es justo el pensamiento de San Juan de la Cruz. Ya Blanca nos ha hecho alusión en su presentación al término esponsal. eh, Juan Pablo II, Karol Wojtyła, hace su tesis de doctoral en el año 46, a sus 26 años, de 46 al 48, y toma como tema el acto de fe en la obra de San Juan de la Cruz, un místico español que él había aprendido a leer en su lengua original ya desde que estaba en Polonia en los años de la guerra. Y es interesante que para estudiar el acto de fe, pues tome a un místico, ¿no? Tome a un poeta. Juan Pablo II, Karol Wojtyła, era un poeta también. ¿Y qué descubre él estudiando este tema bajo la guía de un dominico tomista, Garrigou Lagrange? Pues él descubre que las categorías clásicas se le rompen para explicar el acto de fe. Porque, pues para Tomás de Aquino, el acto de fe tiene que ver con un hábito intelectual que se infunde por medio de la gracia. Dios es el objeto de la teología, porque la teología tiene por objeto a Dios. Y cuando Karol Wojtyła está estudiando el acto de fe, pues se da cuenta de que esas categorías no le funcionan. Él se refiere a Dios como sujeto, cosa que Garrigou Lagrange no aprueba, tanto que le tacha en su borrador, siempre que pone sujeto, él pone objeto, porque le sonaba un poco modernista. Pensar que el hombre pudiera referirse a Dios como sujeto y el hombre como sujeto podría parecer subjetivismo, podría parecer que se rompía la desproporción entre lo divino y lo humano, y por eso Garrigou Lagrange le corrigió de esta manera su tesis y Juan Pablo II no la publicó. La publicó de vuelta en Cracovia. Bueno, aquí hay muchas historias sobre este tema, se han descubierto muchas novedades últimamente. Pero a lo que voy es que él ya con esta tesis doctoral en esta edad tan temprana, descubre que las categorías clásicas de metafísica atomista se le quedan cortas para explicar la fe como un encuentro personal con Dios, ¿no? Además, San Juan de la Cruz le influye mucho en la comprensión del amor como don de sí. Sabemos que San Juan de la Cruz, como un gran místico, pues profundiza en la Trinidad y en lo que es el amor entre el Padre y el Hijo, y el Hijo y el Padre, y el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu. Y entonces el amor consiste en el don. El Padre se dona al Hijo, el Hijo se dona al Padre.
y esta va a ser una categoría que va a permear todo el pensamiento de Karol Wojtyła, Juan Pablo II. Y finalmente el hecho de que San Juan de la Cruz es uno de los, podemos decir, precursores de la así llamada antropología trinitaria, es decir, una antropología que estudia al hombre no como animal racional o no tanto como un animal racional, no desde la animalidad, sino desde la Trinidad. San Juan de la Cruz ve al hombre desde Dios y Karol Wojtyła, Juan Pablo II, pues va a ver al hombre desde Dios, desde la Trinidad, que es comunión, ¿no? Y de ahí va. Entonces, hay un influjo que se ha estudiado, pero que a mi juicio se puede seguir estudiando. Y tenemos en el grupo a Xavier, que es bastante conocedor de la obra de San Juan de la Cruz y de la mística. Es un tema que tiene una relación directa. Y luego, la ocasión próxima, no me detengo mucho, todos conocemos la polémica en torno a Humane Vitae, y aquí yo solamente rescato una frase de Juan Pablo II, de Karol Wojtyła, del año, es en torno a los años, es finales de los 50, antes de Amor y Responsabilidad. Él escribe en un texto que el fracaso de la ética sexual católica se debe al hecho de haber formulado sus contenidos principalmente en forma de preceptos y de prohibiciones. Lo repito ya, antes de Humane Vitae, en los tiempos de amor y responsabilidad, considera que la ética sexual católica ha fracasado porque ha formulado el contenido en forma de prohibiciones y de mandatos. Y él va a buscar un enfoque distinto, que va a ser desde el valor. No olvidemos, bueno, no lo he dicho, pero muchos saben que su segunda tesis, la de habilitación en filosofía, fue sobre Max Scheler, discípulo de Husserl, autor de la ética material de los valores, cuya principal idea es la crítica a la ética de Kant, la deontología, el deber por el deber, ¿no? Entonces, como Scheler criticaba a Kant por esa visión del deber, hay un influjo evidente de Scheler en el acercamiento que tiene Karol Wojtyła al tema ético desde el valor y no desde los deberes. Y esto lo aplica a la moral sexual y tiene como resultado un enfoque muy distinto. Entonces, en torno a Humane Vitae y esa frase que dice Pablo VI en el número 7, que es necesaria una visión integral del hombre, pues Juan Pablo II como que toma el guante y dice, vale, pues la visión integral del hombre la quiero desarrollar. Y en ese momento, cuando él ya había escrito Amor y Responsabilidad, ya había escrito Persona y Acción, se dispone a escribir un libro de antropología teológica. En el prólogo de Persona de Acción, él hace alusión a su deseo de escribir un libro de antropología teológica, y ese libro es La Teología del Cuerpo, cuyo borrador llevó al cónclave del año 78, que lo eligió Papa, y ese fue el motivo por el que ese libro no se publicó como libro, sino que se fragmentó y se convirtió en las audiencias generales que hoy conocemos como Teología del Cuerpo. Algún autor dice que si el enfoque personalista de Karol Wojtyła, presente por ejemplo en el Memorándum de Cracovia, que Yves Semen ha publicado con la Teología del Cuerpo en francés, hubiera estado más presente en Humane Vitae, posiblemente Humane Vitae habría sido mejor recibida. Pero bueno, simplemente señala esto como fuente remota, ocasión de escribir la teología del cuerpo. Él quiere hacer comprensible lo que la Iglesia enseña en Humane Vitae, pero no solo, en realidad está haciendo un tratado de antropología que responde a todas las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con el amor, con la dimensión familiar de la persona, etc. Aquí simplemente señalar que para algunos autores la teología del cuerpo, que es la obra que vamos a estudiar, es la cumbre del pensamiento de Karol Wojtyła y es la principal fuente del pensamiento de Juan Pablo II. Aquí cito a Merecki, Jaroslav Merecki, que estuvo en nuestro grupo el año pasado, un polaco que enseña en Roma, a Michael Waldstein, del quien ya he hablado, que ha traducido y ha hecho la introducción en inglés. Él está afincado en Estados Unidos, y a Yves Semen. Y estos tres autores insisten en cómo Juan Pablo II sigue un camino que parte de la ética para llegar a la antropología y luego parte de la antropología filosófica para remontarse a la teológica, en el espíritu que nos señalaba Blanca de las dos alas, ¿no? Que son la fe y la razón. Y sorprendentemente, cosa que los clérigos no acostumbran, es muy riguroso en distinguir cuando es filósofo y cuando es teólogo. Y uno toma Persona y Acción y es una obra meramente filosófica con un discurso totalmente filosófico. Entonces, esto se ha estudiado y a mi juicio es importante señalar esto porque hay otros autores, principalmente en el ámbito de la filosofía,
que no toman la teología del cuerpo por considerar que eso ya es magisterio, que eso no es pensamiento original del autor. Y a mi juicio, y el de otros también, se pierde lo más importante, porque muchos temas que no había terminado de pensar, que se ven insinuados en su obra precedente, están recogidos en la teología del cuerpo. Entonces es una pena perderse esta obra para quien quiere conocer a fondo el pensamiento de este autor. Pero además otro tema que se ha estudiado mucho es cómo las nociones principales, dignidad de la persona humana, Redentor hominis centesimus annus, la vocación al amor, Redentor hominis y de misericordia, visión sacramental del cuerpo, todo el tema del amor, cultura de la vida, familia, he puesto ahí algunos documentos, están tan presentes en la teología del cuerpo. Aquí en el prólogo, forward, antes del prólogo, sí, el prólogo de la edición inglesa, Christoph Schönborn, cardenal de Viena, que tuvo que ver mucho en la preparación del catecismo, señala este aspecto, ¿no? Que cómo el pensamiento de Juan Pablo II como Papa está ya contenido ahí. Y esta frase que he puesto arriba, pequeña, está tomada de Cruzando el umbral de la esperanza, un libro entrevista en el que es el mismo Papa quien reconoce que Redemptor hominis, que es su primera encíclica, que contiene un poquito pues, el núcleo de su pensamiento, dice: esta redención del cuerpo ha encontrado una expresión en la serie de audiencias generales, varón y mujer los creó. Quizás sería mejor decir varón y mujer los redimió. Entonces, es el mismo Juan Pablo II quien establece un nexo entre Redemptor hominis, la teología del cuerpo y otras obras de su magisterio posterior. En cuanto a las ediciones, ya Blanca ha señalado el tema, nos parece importante, sobre todo desde la muerte de Juan Pablo II, con el acceso a los manuscritos polacos que estaban, que eran propiedad privada y que se pusieron al acceso de los archivistas y de los investigadores, se tuvo acceso al manuscrito polaco que Juan Pablo II llevó al cónclave. Y este texto ha dado mucha luz porque hemos encontrado un índice original. Es decir, aquí pongo cinco etapas. La primera, el Observatorio Romano. A medida que Juan Pablo II iba pronunciando las audiencias cada miércoles, un traductor, con frecuencia distinto, las iba publicando, titulando y salían en el Observatorio Romano en las distintas lenguas. Y son las que están en Internet, en la página del Vaticano. El título que le ponía a la audiencia o la manera como se traducía en ciertos términos, pues estaba a juicio del traductor que no conocía la obra. Con lo cual era muy difícil que, basándonos en estas audiencias, pudiéramos llegar a una visión de conjunto. Después, la librería vaticana publicó Uomo e Donna lo creó, y esa ha sido la versión típica, porque recoge las audiencias en italiano, para las traducciones posteriores. En español teníamos varias copias de Palabra, teníamos Internet, y Ediciones Cristiandad publica en el 2000 el texto Hombre y Mujer los creó, catequesis sobre el amor humano, que son una notable mejora respecto a las ediciones anteriores, porque los autores se toman, ya conocen el pensamiento, conocen la obra en su conjunto, buscan traducir de una manera uniforme, porque en las audiencias en el observatorio a veces el traductor decía esponsal, a veces decía conyugal, a veces decía nupcial, y no distinguía, ¿no? Entonces, y no solo este tema, otros muchos temas. Entonces, esta traducción del 2000 fue un paso adelante significativo, con el límite de que se sigue refiriendo a la mujer como hembra, varón y hembra, pero bueno, fue un paso adelante muy notable. Sin embargo, en 2006, después de muerto el Papa, publican en inglés la Teología del Cuerpo con el índice original y además la división en audiencias. Y entonces uno entiende mucho mejor los párrafos y los apartados, porque tiene el esquema. Y con eso Yves Semen ha publicado La Teología del Cuerpo en 2013, también en francés. Y estas dos obras contienen índices analíticos que no tienen ni la italiana ni la española, con palabras que te permiten hacer búsqueda por audiencias. Entonces, todo esto nos hace pensar que, bueno, para leer la teología del cuerpo está bien la versión de Cristiandad del 2000, pero si uno quiere hacer un estudio, pues hoy necesita leerla o en inglés o en francés, porque son ediciones más avanzadas que la nuestra. La estructura cambia, la estructura del italiano y en español está dividida en ciclos,
que tiene una gran claridad pedagógica, que corresponde a la publicación en italiano y que además, pues como fue lo primero en ser publicado, tiene muchas introducciones y estudios monográficos, pero el manuscrito original pues, refleja mejor la intención del autor, se integra mejor en el contexto bíblico y teológico y se ve una mayor coherencia temática y estructural, además de la claridad del desarrollo argumental. Es verdad que Juan Pablo II usa un método que da un poco de vueltas, pero en las audiencias generales da todavía más vueltas, porque cada audiencia resume la anterior, cosa que no hace en el texto en polaco original. Y llegamos ya a la parte del método teológico, que me parece interesante. Estos son algunos aspectos que yo he subrayado, hay otros muchos, no pretendo abarcar todo, pero me parecen significativos, sea para quien se acerca a esta obra desde el mundo de la filosofía, sea para quien es teólogo, porque lo que hace Juan Pablo II es incorporar, ejercer un poquito todas las novedades que a partir del Vaticano II se han incorporado a la forma de hacer teología, él las usa. Hay un documento reciente sobre la labor del teólogo en la Iglesia y llama la atención cómo el método ya Juan Pablo II lo ha desarrollado a finales de los 70. Sobre el acercamiento a la escritura, para quienes no conocen esta obra, pues cada ciclo, que en realidad corresponde con las partes del manuscrito original, parte de un pasaje de la escritura, ¿no? El hombre originario parte de la pregunta de los fariseos que le preguntan a Jesús acerca de la ley del divorcio. Y Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés el divorcio, pero al principio no fue así. Entonces, como Cristo hace alusión al principio, el principio adquiere para Juan Pablo II un valor normativo y ejemplar. Y entonces él dedica 23 audiencias a ver cómo era el principio. La prehistoria me quedé, pero yo estaba hablando del método teológico, del acercamiento de la escritura, y decía que cada pasaje, que cada ciclo partía de un pasaje, el primero de la reflexión sobre el principio, después el segundo ciclo sobre el hombre histórico parte del Sermón de la Montaña. Habéis oído, yo os digo, todo aquel que mira con deseo ya cometió adulterio. Entonces todo eso le da opción, le da a él la oportunidad de hacer un... perdón, no sé si se ha conectado Blanca. Melissa, si puedes revisarlo Lo reviso ahora. y mándale si no el enlace, porque quizá Sí, no... sí que Ah, estoy. vale, Sí gracias. sí está conectada. Okay, gracias. Decía que cada ciclo parte de un pasaje, el primero de la polémica del divorcio, y al principio no era así, el segundo del sermón de la montaña, todo el que mira con deseo, y el tema del corazón, ¿no? El tercero parte del diálogo de los saduceos, ¿no? Y Jesús dice, de más allá no tomarán marido ni mujer, serán como ángeles. ¿Qué significa eso? Y después la segunda parte, bueno, la virginidad cristiana, ahí acompaña con textos de San Pablo. Después la parte del matrimonio tiene tres partes. Efesios, en la que habla acerca de la gracia del matrimonio, el cantar habla del lenguaje del cuerpo, y Tobías y Saras del consentimiento. Y ya después viene Humanevita. Entonces, parte y construye la obra partiendo de la escritura, pero además, en varios momentos cita amplios estudios exegéticos. Yo os he puesto en la audiencia 51 las notas 1 a 3, muy a fondo explica el tema de la carne y el espíritu en Pablo, o la audiencia 65 todo el tema de la inmortalidad en la Biblia, o en la audiencia 109 hay una nota en la que explica el cantar de los cantares y el uso que ha tenido en la teología, y la nota a pie de página es más larga que toda la audiencia. Entonces se ve que era un hombre que se informó también, no era un exegeta, no conoció, o sea, no estudió Sagrada Escritura, pero cita numerosos autores. Yo quiero decir que me parece que una de las cosas que le permite a él llegar más lejos es que él se acerca a la escritura con la actitud de un poeta. Es decir, cuando uno lee una poesía, se fija en los adjetivos, busca ver lo que el texto evoca, y así es como él lee más allá de lo que el texto dice. Por ejemplo, cuando Génesis dice no es bueno que el hombre esté solo, de esa palabra soledad, él hace un tratado de varias audiencias y se refiere a la existencia de una soledad antropológica y de una carencia, una soledad que es fruto de la carencia de la mujer. Cuando habla de la unidad y Adán dice, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, dice que ahí tenemos el primer protocantar de los cantares, y habla de la admiración y cómo Adán acoge a Eva
y la manera como Eva es acogida, que le ayuda a Eva a comprender su identidad de don. Dice una serie de cosas que el texto no dice, pero se ve que él leía el Génesis como lee una poesía y se quedaba viendo lo que el texto provocaba. Y lo mismo, como una obra de teatro, él había escrito obras de teatro y decía que el actor en una obra de teatro es la palabra del actor, dice, es como la palabra del sacerdote en la homilía, porque tiene que interpelar el corazón de quien la escucha. Cuando él lee el Génesis, lo lee no como un espectador, sino como un protagonista. ¿Qué me dice esto a mí? En una ocasión se refiere a Adán y Eva como dramatis personae, las personas del acto, las personas del drama. Entonces, está claro que él se acerca a la escritura procedente del mundo de la poesía y del teatro, que era su vocación original, y por eso puede leer más lejos, ¿no? Y luego usa el método exegético de ir a las palabras, interpretar las palabras, ver qué dicen las palabras en el original. Tenemos el ish, isha, varón y mujer. Tenemos el tema de la costilla, el sueño de Adán, la figura del árbol, la sumisión. Todo esto irá saliendo, pero es interesante cada vez que sale una de estas palabras como él, se va al original hebreo o griego y lo busca explicar a partir de estudios exegéticos. Otro tema del método teológico es el diálogo constante con la tradición. Aquí es verdad que Juan Pablo II no cita mucho a los padres, aparecen pocas citas, aparece Agustín y poco más, pero está constantemente dialogando con ellos sin decirlo. Y en ese diálogo yo descubro lo que llamo ayornamiento, pero sin rupturismos, es decir, una renovación y una continuidad. Hay cosas en las que hay una decidida renovación. Él rectifica la interpretación que se ha hecho de muchos textos de San Pablo, pero lo hace sin atacar nunca, nunca censura, siempre lo presenta de una manera que se ve esa continuidad y ese diálogo. He puesto aquí 4 ejemplos. En la audiencia 93, en la nota 1, usando el método genético de la teología, él describe la evolución del término sacramento, en griego mysterium, hasta el Vaticano II. Todo esto para preparar el camino por el cual él explica que el cuerpo es sacramento y que incluso la sexualidad es sacramental, porque es expresión visible de algo invisible. Entonces, él habla del mysterium en griego, del término sacramento, lo va desarrollando y ha llegado al Vaticano II y de esa manera inserta la novedad de la teología del cuerpo en la renovación posconciliar. Luego es muy interesante porque él existía ese así llamado derecho al cuerpo del cónyuge, ¿no? Y él pues va comparando en la audiencia 37, en los párrafos 4 y 5, concluye que no es así, que no existe ese derecho al cuerpo y llega a decir que existe también adulterio dentro del matrimonio y que el adulterio no es un problema porque la persona con la que se tiene intimidad no es el propio cónyuge. El problema del adulterio es que se falsifica el signo. Y entonces, comparando una y otra visión, él pues va renovando la teología. Lo mismo sobre la supuesta superioridad de la virginidad respecto al matrimonio. En la audiencia 77, él dice que efectivamente, desde un punto de vista objetivo, pues es mejor estar casado con Dios que con un cónyuge humano, pero subjetivamente es mejor la vocación que cada uno recibe y que lo que nos hace santos no es la vocación elegida, sino el amor con el que la vivimos. Con lo cual, en el fondo está, sin negarlo, porque es un dogma además, está definido, sin negarlo, está presentando otra visión de la relación entre la virginidad y el matrimonio. Y lo mismo hay en la audiencia 27.2 nota 1, hace un resumen de la concupiscencia, la visión que tenía Pelagio, el Concilio de Trento, Jansenio, y este método le sirve para explicar la concupiscencia como algo profundamente arraigado en la teología y que le va a servir a él para explicar al hombre caído. El método fenomenológico, la fenomenología es la filosofía que parte de la experiencia. El método de Juan Pablo II usa la inducción y reducción, no lo explico ahora porque si no me llevaría más tiempo, pero no es la reducción de Husserl, es otro tipo de reducción, esto lo explica Cafarra en el libro de introducción, pero a lo que quiero llegar es que para Juan Pablo II en la teología del cuerpo, y esto responde a lo que decía Blanca Castilla, la teología del cuerpo le puede hablar también a un no creyente o a un musulmán,
Él dice que la experiencia es el criterio de verificación de la revelación. Es decir, lo que Dios nos ha revelado objetivamente en la escritura, en la tradición, coincide con lo que el hombre puede experimentar. Y eso es una gran novedad, este método fenomenológico. Él habla de la experiencia originaria, las experiencias originarias de Adán y Eva, soledad, unidad, desnudez, no son originarias solo porque estén en el origen, sino porque están en el origen de los tiempos, sino porque son arquetípicas y porque están en el fundamento y porque son la base de toda otra experiencia, entonces son también nuestras. Hay un paso posible de la historia a la prehistoria. Pero luego es interesante, yo luego os dejo la presentación por si queréis ir a verla, cómo usa la fenomenología cuando describe la felicidad originaria y apela al lector a experimentarla, la aceptación originaria del cuerpo en la audiencia 27, o el amor de Cristo a la Iglesia como lo que responde al anhelo de ser amado de toda persona humana, ¿no? Entonces, hay algunos rasgos que no solamente son verdaderos porque Dios nos los ha revelado, sino porque el hombre los experimenta en forma de anhelo, se acude a su propia experiencia. Luego, un tema interesante es el método hermenéutico, es decir, el método de interpretar. Hay un conflicto entre el racionalismo y la hermenéutica. Es un conflicto filosófico, pero que afecta a la teología, evidentemente, porque a veces se piensa que un mito es una fábula, es un cuento, es una fantasía, es algo que no es verdadero, y que lo verdadero debe ser pues algo que es comprobable, que tiene datos, que es veraz, etcétera, ¿no? Esa es la mentalidad positivista. Juan Pablo II considera, bueno, se inserta en la corriente hermenéutica de Ricoeur, a quien cita, y es evidente el influjo de la interpretación etiológica del mito adámico de Ricoeur en la teología del cuerpo. Hay un paralelismo total. Y hay una nota en la audiencia 3.1 amplia en la que explica el valor del mito y hace ver cómo, bueno, pues para la filosofía racionalista, la filosofía pasó con el paso del mito al logos, ¿no? Cuando se dejó de explicar las cosas en un vocabulario mítico y se empezó a explicar en un vocabulario lógico. Eso decía Hegel, el paso del mito al logos. Y Heidegger dice lo contrario, dice que toda la filosofía no son sino notas a pie de página de los mitos de Platón. Es decir, que el mito es un lenguaje también fecundo en filosofía. Y con este método, Juan Pablo II hace decir al relato del Génesis lo que todavía no se había dicho. Entonces, interpreta el texto en su contexto, no solo el Génesis, sino otros textos, por ejemplo, refiriéndose a San Pablo y algunas cartas en las que se parece justificar el patriarcado en la palabra de Dios, él explica el texto en el contexto y señala que el mismo Pablo perdió la novedad evangélica y fue víctima de la mentalidad antigua. Y eso puede hacerlo pues gracias a este método que se incorporó recientemente a la teología. Más que Freud como personaje, yo lo que quiero señalar, y ya casi estoy terminando, es el diálogo no solo con la tradición de la Iglesia, sino con la filosofía contemporánea. Y en su época, el tema más de moda que ponía en jaque un poco toda la moral, o todo el edificio de la moral cristiana, porque negaba de partida la plena libertad, pues era Freud. Pero no solo Freud, él se refiere a Marx, a Nietzsche y a Freud, los maestros de la sospecha, en palabras de Ricoeur, y hace ver cómo estos autores han influido notablemente en la cultura contemporánea. Sin embargo, a Freud le dedica varias notas y varias palabras, ¿no? En concreto, por ejemplo, el tema cuando habla del sueño del topor del Génesis, lo compara con la interpretación del psicoanálisis y dice que esa es una idea extraña al autor de la Biblia. Luego compara en la nota 1 de la audiencia 21 lo que son los arquetipos en Jung y en Freud, que no los tiene. Lo cita como parte de los maestros de la sospecha, resume su pensamiento con una cita en alemán de varios párrafos de un libro reciente entonces, y llega a decir que el significado esponsal del cuerpo, que es lo que le está enseñando, es la antítesis de la libido freudiana. Entonces, él quiere rescatar el concepto de libertad, explicar la caída del hombre desde la concupiscencia, pero rescatar la posibilidad del amor y la estructura esponsal de la persona. Y es muy interesante cómo lo hace de una manera propositiva
y dialoga con la filosofía y con otros pensadores contemporáneos. Y el último punto del método teológico, y luego me falta solamente una última reflexión, es el tema del personalismo, que está presente como filosofía con la cual él afronta. Sabemos que la teología es la fe que busca su comprensión, entonces el punto de partida es la fe, pero luego se requiere de unas categorías filosóficas para explicar la fe. Bueno, pues sus categorías son plenamente personalistas. Subrayo el tema de la dignidad del cuerpo como expresión de la persona, el valor sacramental del cuerpo. He puesto una audiencia, pero hay otras muchas. Él, cuando habla de la desnudez, opone el criterio personalista al criterio naturalista, ¿no? Porque la desnudez, desde la visión personalista, es la plenitud de la persona, el cuerpo es expresión de la persona y la desnudez refleja el don que la persona es. Luego el tema de la norma personalista, que aparece en Amor y Responsabilidad y en otros ensayos, que no la cita como tal en la teología del cuerpo, pero cuando uno interpreta el etos adecuado como etos de la redención, está viendo otra forma de formular la norma personalista con el etos de la redención. Es decir, hay que tratar a cada uno como fin, no como medio, diría Kant. La actitud hacia la persona es el amor, dice él en Amor y Responsabilidad, y cuando explica el etos de la redención, pues nos está llevando aquí. Luego es muy interesante el lenguaje litúrgico que adquiere rasgos personalistas, que se puede hablar con el cuerpo, se puede mentir con el cuerpo, y le hace a la liturgia decir y hablar, e incluso cantar, ¿no? El cuerpo no solamente habla, sino que el cuerpo canta. El comentario personalista a Génesis 2 que hace desde Efesios 5, y luego el tema de la masculinidad y la feminidad. O sea, muchos autores personalistas han hablado de la importancia del cuerpo, y me atrevo a decir que Juan Pablo II es de los primeros que no habla solo del cuerpo, sino principalmente del cuerpo sexuado, cuerpo masculino y cuerpo femenino, que es un tema que el personalismo hace suyo ahora en el siglo XXI. Y finalmente Humanevite, él no lo dice, pero algunos estudiosos suyos sí lo dicen, que Humanevite no tiene un vocabulario y un enfoque tan personalista como la teología del cuerpo. Y la última reflexión, y ya termino, ojalá nos haya abierto el apetito para acercarnos a la obra, es el debate que existe en torno a la autoridad magisterial. Como veis, son reflexiones tampoco sin un orden muy preciso, pero que nos pueden servir como introducción, porque está claro que son enseñanzas del Papa sobre un tema de fe y un tema de moral, ¿no? Y que como tal forman parte del magisterio ordinario. No son enseñanzas infalibles, evidentemente, tampoco tienen el rango de una encíclica, de una exhortación apostólica, son, entre comillas, simplemente, cierro comillas, audiencias generales. Pero como tales forman parte del magisterio ordinario y en ese sentido merecen respeto y obediencia. Además, muchos textos de estas audiencias luego han ido a parar a otros textos de mayor valor magisterial. Recientemente, bueno, esto no era de la teología del cuerpo, pero una homilía de Juan Pablo II en Puebla, en la que hablaba de la Trinidad como familia, ha sido usada por Francisco en una encíclica y en Amoris Laetitia, no, exhortación apostólica, dándole un mayor valor magisterial. Entonces, señalo este debate porque existe, que es un debate legítimo, porque es verdad que existía el manuscrito y también es verdad que durante el texto él no habla como un maestro. Por eso es que dice, quien pone en duda que esto sea magisterio, porque el magisterio enseña, pero aquí él a veces lanza hipótesis, él reflexiona, a veces titula a las audiencias esta meditación. Entonces, no parece que el contenido responda al género literario de un documento del magisterio, que normalmente enseña y no hipotiza. Sin embargo, pues es un hecho que son audiencias generales y que han sido incorporadas al magisterio y que son, me atrevo a decir, como la base desde la cual después, en temas de antropología, se ha construido el catecismo de la Iglesia Católica y otros muchos documentos posteriores, ¿no? Algunos autores tradicionalistas han llegado a decir que la teología del cuerpo es la prueba de que el magisterio, de que la sucesión apostólica terminó en el Vaticano II, porque el Papa es modernista. Y entonces han llegado viendo cómo él ha reinterpretado algunos textos, que es verdad, si uno compara el catecismo romano
catecismo romano, lo que les dice a las mujeres que estén en casa y que no salgan sin permiso, etcétera, y el catecismo del siglo, pues sí ha habido. No digo yo que se haya, o sea, se ha ido comprendiendo mejor el papel de la mujer, ¿no? Entonces, algunos autores modernistas dicen que la prueba de que la sucesión apostólica terminó en el Vaticano II es que el mismo Papa es modernista, porque las cosas que enseña son una ruptura de la tradición. Cuando en realidad, si la Biblia requiere ser interpretada, pues también los dogmas requieren ser interpretados, la tradición requiere ser interpretada, y eso se debe hacer en comunión con la Iglesia y no de una manera que lleve al subjetivismo o al relativismo. Me he pasado 5 minutos, pero como hubo una pausa porque nos perdimos, espero, Blanca, haberme mantenido en el tiempo. Y si se vuelve a caer, pues nos volvemos a conectar con el enlace, pero ya te devuelvo la palabra, Blanca. Muy bien. Yo no sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario a propósito de esta presentación general. Luego, Jaime, tienes más cosas para decir después en la segunda parte. Jaime, te pregunto. No, yo tengo esto solo, pero puedo decir lo que... Sí. No. Bueno, es que ya sería... si quieres hacer pausa, igual hay que hacerla ahora, ¿eh? Si quieres hacer pausa, igual hay que hacerla ahora. Bueno, ¿queréis estirar las piernas y venir en 5 minutos? Ahí el padre Pablo Mónez Casón ha levantado la mano. Vale, pues será el primero que hable después de la pausa. Ahora, 5 minutos para estirar las piernas y para tomar un vaso de agua, ¿vale? Y nos conectamos otra vez en este link. Sí, estupendo, muy bien. Yo quiero decir una cosa también. No veo la mano, soy Ana. Sí, pero luego... A propósito, sí, luego es a propósito del significado etimológico de la palabra esponsalidad, por hacer una aportación, simplemente como filóloga clásica. Simplemente. Vale. Luego, ¿eh? Vale, muy bien. Estoy. Ya está, pues Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo les va a todos? Hola, Blanca. Gracias, Jaime. La verdad es que nada, llegué tarde porque en otra reunión, pero lo que pude escuchar me pareció fantástico por el análisis crítico, digamos, ¿no? de todas las audiencias. Solamente aportar, no sé si es aporte porque ya digo, quizás lo dijiste, Jaime, no sé si el tema de la diferencia en la cantidad de audiencias entre las ediciones. Eso no sé si salió. Yo les No puedo... salió. Está. Solamente entonces lo puedo comentar rapidísimamente. Lo tengo acá y se los puedo pasar. Entonces, en Insegnamenti, digamos, que es donde se publicaron las audiencias, por un error, publicaron 128 y una última en un apéndice. Ese es un dato. Cuando se publica, eso es 1984, si no me equivoco. Cuando se publica en 1985, Uomo e Donna, que entiendo yo que es Carlo Cafarra, ahí ya sí incorporan esa audiencia que estaba en apéndice y la incorporan en su lugar, donde hubiera tocado, digamos, cronológicamente hablando, pero por error, en esa primera edición de Uomo e Donna, se olvidan otra audiencia que así había sido publicada en Insegnamenti, con lo cual se publican 134, porque ellos sí publican las que Juan Pablo II no leyó, que además es más complejo todavía, porque en el fondo no son audiencias que no leyó, sino audiencias que leyó resumidas. Correcto. Salvo una que ni siquiera la leyó. Hay una completa que no leyó. Pero bueno, digo que Insegnamenti tiene 128 más una, Uomo e Donna, primera edición, tiene 134, Uomo e Donna, segunda edición, cambia el director, entiendo yo, del instituto, el presidente del instituto, no sé cómo es, y considera que las que no leyó no son magisterio y se publican solamente 129. Vuelven para atrás. Y recién en la de Michael Waldstein, en inglés, es donde están publicadas todas las audiencias en orden, señalando qué se leyó, qué no se leyó, etcétera, ¿no? Y ahí son 135 en total. Mira, si veis lo que se leyó en la edición inglesa, están 2 columnas. Entonces, en la primera columna se ve lo que el Papa tenía escrito y en esta lo que de hecho pronunció.
con lo cual ayuda mucho porque está en 2 columnas y de una manera gráfica es muy claro lo que está diciendo Pablo. Digo, porque a la hora de hacer una edición sería interesante justamente tener en cuenta todas estas diferencias, porque ya hacen un poco a la historia de la crítica textual, me parece, del cuerpo, de la teología del cuerpo, ¿no? Cuerpo de la teología del cuerpo. Bueno, era eso nomás y les mandé un archivo ahí donde hice esas comparaciones. Fui tomando nota, digamos, de esas comparaciones que hace Waldstein. Vale, pero Sí, aquí lo tengo. Jaime, ¿puedes explicar lo que hacen la edición inglesa y la francesa, que es posterior? Claro. Sí, lo que decía Pablo ahora es así. Entonces, en la edición italiana, que es la de referencia, tienen las audiencias y la 93, pero se saltaron la 94 y la publicaron como apéndice. Entonces, en español, cuando publican, el apéndice lo ponen en su lugar y la ponen 94. Entonces, cuando tú haces un trabajo, si lees en italiano Uomo e Donna 105, no coincide con el 105 español, va a ser la 106 española. Entonces, hay que ver siempre la fecha en que fue pronunciada para ver de cuál hablamos. En inglés y en francés conservaron el original, o sea, conservaron la obra de referencia, que es la italiana, pero con la ventaja de que pusieron en 2 columnas cuando hubo una audiencia resumida o una audiencia no pronunciada y siguen el índice original del manuscrito polaco, con lo cual se pierde uno menos porque ve dónde está en el texto. Y en el margen de la izquierda ponen de qué audiencia es, con lo cual no se pierde el nexo con las audiencias. Pone que esta es la 43, la 44, la 45. Entonces, han logrado armonizar la estructura en ciclos y audiencias con el esquema originario. Y yo creo que eso, para quien quiere hacer un estudio, pues es fundamental, porque solamente con la edición española y la italiana estamos muy perdidos. Bueno, vosotros rezar un poco porque queremos, Jaime está muy implicado en esto y yo también, y ya estamos al habla con él. Y los que estuvisteis en las jornadas veríais que había una especie de pope el jueves con barbas blancas. Pues resulta que, bueno, es un español que está en San Petersburgo, sacerdote, y que es, curiosamente, el traductor de la edición de Cristiandad. Entonces ya hemos hablado con él y ya vamos a hacer una edición crítica definitiva, porque él dice, hombre, la edición que yo hice también era crítica, porque en cada audiencia, como la traducía uno distinto, pues y ahí en la de Cristiandad, pusimos igual en todas las audiencias las mismas expresiones. Y eso nos costó un trabajo. Digo, no, ya se nota. Bueno, ahora haremos una edición crítica definitiva. A ver, encomendar para que todo salga bien y lo más rápidamente posible. Y luego, si no recuerdo mal, esa audiencia que al final dejaron de poner los italianos, la pusieron como 92 bis. Correcto. Y luego los ingleses y los franceses han hecho lo mismo, 92 bis, como han metido 2 audiencias en una sola. Pues muy bien, porque así por lo menos estamos todos aclarados, porque antes era un desastre. Solamente era válido la fecha de la audiencia, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esta explicación es muy buena porque era la que teníamos todos, ese desconcierto. Antes también la teníamos Jaime y yo, antes de meternos al tema de la edición crítica, que ya estamos más aclarados. Bueno, entonces deciros que una de las finalidades de estas jornadas, que Dios mediante se clausurarán en el año 27, en otra reunión en Madrid, queremos como fruto que hagamos una descripción de diccionario para poder mandar al diccionario de la Real Academia Española la palabra esponsal y la palabra esponsalidad. Con lo cual es muy conveniente lo que nos va a decir Ana María ahora para contar con el significado clásico. Hola, buenas tardes a todos. A ver, es que la palabra esponsalidad guarda relación con el verbo latino esponde.
Y en realidad, yo pensándolo como filóloga, digo, es que en realidad a lo que hace referencia es a la condición de reciprocidad. Es la condición de reciprocidad propia del ser humano, ¿eh? Entonces, espondio se utiliza en el contexto de la promesa, pero también de la respuesta. Y es curioso porque o sea, la raíz indoeuropea sobre la que se basa el sustantivo sponsus y el verbo spondeo, alterna, o sea, en spondeo encontramos después de la S y de la P un grado O, un timbreo vocálico. Y ese timbreo en la lengua indoeuropea alterna con el timbre E. O sea, te puedes encontrar la raíz spond o la raíz spend. Y spend es la raíz que tenemos en el verbo responder, ¿vale? Y solamente el griego, el latín y el hitita utilizan esa raíz para hablar de esa condición de reciprocidad. O sea, si tú haces una promesa utilizando ese verbo, lo que estás haciendo es referirte a otro que a la vez se refiere a ti, ¿vale? Entonces, yo creo que San Juan Pablo II utiliza, o sea, se crea un neologismo porque él lo que trata de decir es que hay algo inherente a la condición del ser humano que guarda relación con la apertura relacional, que es esa condición de reciprocidad. Es por lo que yo, hasta ahora, por lo que yo he estado investigando, ¿no? O viendo o estudiando, se refiere ese verbo. Entonces, es la respuesta que tú de forma natural tienes que dar por otro porque el otro siempre está ahí. Y eso es recíproco. Vale. Entonces, entiendo también que es un término que él lo crea porque en el contexto cultural de Occidente la evolución de la antropología desde el feminismo de género toma como principio de la relación varón-mujer la lucha. Y la lucha se establece con una mentalidad marxista. O sea, igual que existe la lucha de clases, existe la lucha de clases sexual. Pero a lo que él remite no es, o sea, lo que trata de remitir es justamente a lo contrario, es decir, que en realidad la condición natural de reciprocidad lo que remite es a la solidaridad. Es decir, cuando yo hago una promesa y el otro la recibe y la acepta, yo lo que estoy generando es una solidaridad, haciendo de dos uno, vamos, por explicarlo de alguna manera más simple. ¿Vale? Pienso que para el libro, que las actas de las jornadas que celebremos Dios mediante en el año 27, habría que hacer un artículo, aunque luego hagamos una definición para la RADE, un artículo que podría ser la versión clásica. Y luego habría que hacer, pues ahora aquí tenemos a un doctor que ha hecho su tesis en San Juan de la Cruz. Bueno, pues Juan Pablo II también coge el amor como don, porque ya veremos que la esponsalidad, él dice que solamente se puede desarrollar dentro de la hermenéutica del don. Entonces, desde el punto de vista teológico, tiene que ver con el don. Entonces, creo que habría que poner un artículo de las distintas corrientes que luego él aúna, ¿no? Pues esa clásica me parece muy interesante, ¿no? Que es una reciprocidad, aunque luego él dice que el significado esponsal del cuerpo se descubre de entrada en la masculinidad y la feminidad del cuerpo, con lo cual incluye la diferencia sexual. Entonces, creo que todas esas corrientes las tenemos que poner en un artículo y del artículo sacar una definición pequeñita para el diccionario, ¿no? Pero todas las contribuciones son interesantes, ¿no? ¿Quieres decir algo de San Juan de la Cruz, Xavier? O si no, piénsatelo. No, la explicación que ha dado Jaime está muy bien. O sea, San Juan de la Cruz está en un mundo cultural muy distinto del actual. Claro. Entonces, el paso que hace San Juan Pablo II hacia la antropología es inimaginable en San Juan de la Cruz. Pero los elementos fundamentales de San Juan de la Cruz, como una espiritualidad centrada en el amor,
es básico y central, evidentemente. Después yo cuando hice la tesis, que la hice hace muchos años, la acabé en el año 2009, yo quise trabajar también el tema de las relaciones humanas en los primeros carmelitas. Pero eso en la tesis no me lo dejaron hacer y eso fue una pena grande, porque eso ilumina mucho también la espiritualidad. En cambio, solamente puede hacer el aspecto simbólico, espiritual, la dimensión trinitaria, todo eso que ha explicado Jaime, que sin duda está en la base también de todo el tema esponsal y que Juan Pablo II se inspira en eso, pero San Juan de la Cruz no hace una reflexión teológica sobre la antropología. Yo te sugeriría que como trabajo personal, o sea, ya os dije al principio que lo que vamos a estudiar todos para tenerlo como un denominador va a ser la concepción de Juan Pablo II. Pero luego, cara a la investigación de las próximas jornadas, lo ideal sería que cada cual comparara lo que dice Juan Pablo II con otro autor. Por ejemplo, se ha incorporado al proyecto Consuelo Martínez Priego, que es una profesora titular de psicología que yo llevaba mucho tiempo queriendo que se incorporara, pero tenía mucho trabajo, tenía posiciones. Ahora estos 3 años sí se mete. Y me ha dicho, yo haré la comparación entre Carl Wittgenstein y Freud. Pues, Xavier, podrías hacer el tema de comparar lo que dice San Juan de la Cruz y lo que dice Juan Pablo II, es decir, que entra en una dimensión que desde San Juan de la Cruz no era previsible, pero cómo está enraizado en el amor, que es lo que tienen en común, ¿no? Luego hay otra componente del equipo, que es Ana Cristina, que es la experta en San Gregorio de Nisa, y San Gregorio de Nisa habla bastante de la esponsalidad, pero en otro sentido. La esponsalidad como si ser esposa fuera sinónimo de ser criatura. Que eso es como ha funcionado toda la teología y toda la espiritualidad, incluso esa espiritualidad de San Juan de la Cruz, cuando dice que las almas son femeninas, porque también los varones son como esposa frente a Cristo, que a mí eso me da mucha grima, porque me parece que desde ese planteamiento es difícil decir que la homosexualidad no es originaria. Es decir, hace falta la diferencia sexual y es, bueno, pues porque toda la cultura ha concebido la feminidad subordinada. Yo recuerdo cuando empecé con estas cosas que leía muchas teólogas, las teólogas primeras que hubo en Europa. Había una noruega que era conversa, era francesa, pero luego vivía en Noruega. Y ella estudió teología por su cuenta, porque nadie le contrataba en ningún instituto ni en una facultad. Y consiguió que el gobierno de Oslo le diera dinero para su propia investigación. Y hacía congresos, a uno de los cuales yo fui. Y decía eso, lo que ella quería erradicar es que ser esposa fuera sinónimo de ser criatura. Claro, en el planteamiento de Juan Pablo II, que reciprocidad, tienen que tener los dos la misma categoría, ¿no? Porque si no, no están en el mismo plano. O sea, es una cosa que ha sido liquidada desde el principio. Bueno, creo que había alguien más que quería decir algo. Luis Fernando tiene la mano y quien quiera levantarla también. Luis Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, Vamos a oírte. No, muy contento, muy contento, estoy muy contento, muy contento. Tengo que decir que en las pasadas jornadas dijiste cosas que yo no había pensado nunca. Y entonces tengo muchas ganas de a eso meterle el diente. Sigue, sigue. No, yo a mí le agradezco, estoy muy contento de verdad de poder estar y no pierdo el contacto para nada, estoy con mucha ilusión, ¿no? Avanzando ahí con mi tesis, ya entregué un capítulo y debo entregar. Ya entregué el primero, pero
debo entregar segundo y tercero en dos semanas, calculo yo. Ahora me voy de viaje este sábado, pero en medio del viaje me voy a dar para, porque ya los tengo listos, el segundo y el tercero, y bueno, y vamos avanzando. Y están Navidad. saliendo cosas buenas. Oye, ¿y cuántos capítulos tiene la tesis? 3. No, un poquito más. No, pero estos 3 eran los difíciles. Los otros que vienen después son muy fáciles. Porque estos 3 son marco teórico, que es derecho de piso, que hay que pagar, pues, ¿no? Entonces, donde hay que trabajar un poquito más a gusto de quien te escucha, porque ya después en los otros yo voy a decir la mía, y ahí ya, y ahí pueden estar o no de acuerdo, pero más allá de eso, eso no interfiere, digamos, tanto en la calificación, ¿no? Bueno, No, yo quería comentar o preguntar, incluso confirmar, porque me pareció muy interesante esta iluminación etimológica que dio Ana nuestra María. filósofa. María, Porque a mí esta noción de reciprocidad, no entendida como reciprocidad en el marco de un compromiso, sino como una reciprocidad constitutiva, me parece muy iluminadora para la noción de responsabilidad, ¿no? Yo explico una cosa que a mí me iluminó mucho para esto, que creo que ya se las he contado, ¿no? Yo, una vez escuchando a una polemista defensora de la vida contra el aborto, ella comentaba que ella se enfrentó a un argumento que le resultó muy difícil responder, y era que un polemista abortista decía, ponía un ejemplo, y decía, ¿qué pasa si el Estado conecta a otra persona a tu riñón? Una persona que necesita diálisis, y la conecta a tu riñón y te obliga a vivir todo el día con esa persona conectada a ti para limpiar su sangre a través de tu riñón. Entonces él decía, ¿no tendrías tu derecho a pedir, oye, desconéctalo? Entonces, este polemista usaba eso como un argumento, digamos, para defender el aborto, es decir, la no obligación, en teoría, pues de la madre de mantener al niño en el seno. Y esta polemista dice que ese argumento la paralizó, hasta que ella, empezando a pensar, ella tomó conciencia de un asunto, que es que ella dijo, hay una diferencia bien importante, porque el riñón es un órgano que está en orden a mí, mientras que el útero es un órgano que está en orden al otro. Entonces, eso a mí me parece muy iluminador, porque yo creo que es evidente ya a nivel físico, y yo creo que se puede, digamos, trabajar a nivel psíquico y espiritual, que nosotros tenemos un montón de estructuras constitutivas que son en orden al otro. O sea, yo pienso en mí mismo, mi cuerpo masculino tiene una serie de estructuras que no están ordenadas a mí mismo, sino que están ordenadas justamente en ese sentido de reciprocidad a un otro, y a un otro muy particular, porque incluso configura o de alguna manera señala elementos constitutivos de ese otro, ¿no? Que es la mujer, ¿no? O sea, hay una estructura mía que está en orden al otro y del otro en ordenamiento. Entonces, esa reciprocidad constitutiva me parece una línea muy interesante para proponer o para incluir en esta definición de esponsalidad, porque yo creo que es muy iluminadora y que la gente sí puede tomar contacto de él, digamos. Es decir, efectivamente, la gente, si tú eres honesto, tú dices, bueno, efectivamente en mí hay estructuras, incluso eso sirve no solo para la esponsalidad, ya en una clave no necesariamente tan recíproca, pero sí, digamos, igual constitutiva para la paternidad. Y también lo sabemos para la filiación, ¿no? La famosa reflexión en torno al ombligo, ¿no? O sea, hay estructuras mías que manifiestan una relacionalidad constitutiva, pero en el caso específicamente de la esponsalidad, no es meramente una relacionalidad, sino que es una relacionalidad recíproca. Es yo para el otro y el otro para mí. Y es muy claro cómo esa relacionalidad me constituye. Es decir, la esponsalidad es lo que me hace ser hombre, en un sentido. Es esa relacionalidad constitutiva que me constituye en cuanto hombre, es decir, especifica mi sexualidad masculina, ¿no? Simplemente eso me pareció muy iluminador como para... Y el otro ángulo, simplemente es una mención muy, muy breve, que cuando Jaime hizo una mención muy breve cuando estaba presentando esto de la teología del cuerpo, de este método fenomenológico, que eso me parece muy importante. De hecho, es una cosa que yo creo que por lo menos en el apostolado yo veo que es muy fructífero, que es y que me parece como una herramienta para cómo integrar el aporte de la fe sin que la filosofía deje de ser filosofía. Y es el mostrar cómo
en el fondo, la experiencia humana es mucho mejor explicada por la fe, pero yo no tomo la fe en ningún momento como premisa. Yo parto justamente, mi premisa es la experiencia, pero yo tengo los ojos cristianos, entonces yo ya sé dónde está la respuesta, pero no uso la fe como premisa, porque claro, pero la tengo como conclusión. Esa es la luz que tiene el filósofo cristiano. Entonces, desde una premisa que es la experiencia humana universal, la experiencia es que, y que es una experiencia de conversión, por lo menos en la experiencia de mi conversión esta, es descubrir cómo la fe da mejor cuenta de mi experiencia que ninguna otra cosa. Entonces, esa estructura también como para tenerla clave en el método, ¿no? Que eso es un método que no nos hace renunciar, porque evidentemente, tratando del tema de la persona, la mayoría de las luces nos vienen de la revelación, Trinidad, encarnación, etc. Pero al mismo tiempo, el rigor filosófico tiene que hacer que nuestro discurso no tenga digamos, como premisas, para ser claros, sí como iluminación, pero no como premisas verdad revelada, ¿no? Eso simplemente me parece muy valioso mantenerlo, ¿no? Sí, sí, y esto que, perdón, si digo rápidamente una cosa, esto que dices es importante también a la inversa. Efectivamente, en teología nos sirve mucho partir de la revelación porque llegamos más lejos y el criterio de verificación, dice Juan Pablo II, es la experiencia, ¿no? Porque lo que es verdad no es verdad para los cristianos o para los católicos, es verdad para todo ser humano, ¿no? Esto hace posible el camino inverso, es decir, claro, en un grupo de filósofos, creyentes o teólogos podemos tranquilamente hablar del Génesis y de San Pablo eh, porque consideramos que es palabra inspirada, ¿no? Pero yo me muevo en el ambiente de la universidad y tengo que ser capaz de hablar de la teología del cuerpo a los psicólogos, a los médicos, a los juristas. Entonces creo que podríamos, bueno, y deberíamos, lo hemos hablado alguna vez, no digo quitarle la inspiración, pero sí hablar de las enseñanzas de la teología del cuerpo sin llamarla siquiera teología. Porque lo que es verdadero, aunque lo hayamos leído en el Génesis, es verdadero para todos. Y puedo llegar ahí desde la razón y ojalá también desde la psicología y desde la medicina, y todo está llamado a ser interdisciplinar. Entonces, pues nada, aprovecho esto que dice Luis Fernando para decir que el camino inverso también es posible, fecundo. Partir de la experiencia y quedarse en la experiencia, aunque yo haya llegado ahí porque he leído y entendido Génesis o Efesios, puedo hablar con un musulmán y estar de acuerdo perfectamente, o con un ateo. Muy bien. Es también lo que decía Juan Pablo II, ¿no? Que en la teología del cuerpo también había una pedagogía del cuerpo. Pedagogía del cuerpo, correcto. Muy bien. Más preguntas. José Luis Íñiguez, ¿no quieres decir nada? No, está un poco distraído. No, estoy poniendo el sonido. ¿Ya me escuchan? Sí, Te escuchamos. Sí, muchas gracias. A mí me parece muy interesante una primera aproximación que tenemos. O sea, no es una primera. De muchas aproximaciones, ahora como grupo a tener una aproximación hacia la teología del cuerpo para poder resaltar los elementos que cada uno ya lleva en el corazón y en el intelecto en la investigación. Una cosa que considero que nos puede ayudar mucho, al menos que estoy descubriendo en la redacción del primer capítulo de la tesis, es que la ontología trinitaria nos va a abrir la puerta, me parece, para entender mejor la esponsalidad, que de alguna manera podemos decir descansa sobre una base de ontología relacional. No puedo decirlo de una manera completa, pero yo creo que descansa ahí, ¿sí? Siguiendo, es que hay varias ontologías trinitarias. Yo siguiendo propiamente la de Emerle y la de Coda. Entonces, me parece que está abriendo una puerta para establecer una base de ontología relacional, cuya, digamos, eh, manifestación puede ser la esponsalidad. No estoy seguro, pero está como incoándose algo. Agradezco mucho, aprovecho de agradecer la presencia de todos y también la exposición de Blanca y de don Jaime. Muy bien. Esto que dices de la ontología relacional, que es la base de la trinitaria, filosóficamente hablando, digamos, ¿no? Que teológicamente sería al revés. Teológicamente al revés, sí, claramente.
pero filosóficamente, que hay que hacer el camino filosófico para los que tienen que ir poco a poco hacia arriba, ¿no? En realidad, Dios, las personas divinas, cada una es una relación ontológica. Y las personas humanas, yo me gustaba unir esto a una cosa que dice Santo Tomás en el Deo 1, que dice que la particularidad primordial de Dios es la simplicidad. Entonces yo digo, bueno, es la simplicidad. Y el ejemplo que me ponían en clase de teología, es decir, en Dios no hay composición de esencia y acto de ser. O sea, Dios es simple porque es acto puro. Pero aunque sea acto puro, tiene diferencias que son desde el principio, ¿no? Las tres personas. Pero el Padre es paternidad, el Hijo es filiación y el Espíritu Santo, Dios no nos ha revelado cuál es el nombre propio del Espíritu Santo. Porque Espíritu también es el Padre y el Hijo, y Santo también es el Padre y el Hijo. O sea que por algo no lo reveló. A ver cuando llegue el momento de que teológicamente lo podamos articular, porque creo que en la Sagrada Escritura hay suficientes datos, pero eso está sin hacer. Pero lo que es claro es que Dios es simple en cuanto a persona. Sin embargo, la persona humana no es simple. Yo pregunté en el Congreso, y ahí está Alberto Vargas, que hoy no se ha podido conectar, explicando cuáles son las relaciones ontológicas de la persona humana. Una es clara, la que ha investigado Asirio, que es la filiación, pero no es la única. También está la esponsal. Y luego Beto habla de una tercera, que ya tendremos que discutir con él alguna vez, para ver si es verdad o no que haya cuántas relaciones ontológicas tiene la persona humana, ¿no? Entonces, relación ontológica es constitutiva. Es decir, el ser humano es hijo y puede ser padre, y es hija y puede ser madre. Es en el fondo, la esponsalidad lleva a un amor. La mujer cuando ama, ama como madre, y el varón cuando ama, ama como padre. No simplemente es general, sino amar a los demás. El modo de amar de la mujer es maternal y el modo de amar del varón es paternal. Entonces, todo eso son preguntas que tenemos para nuestra investigación y que las tenemos que ir, digamos que, perfilando, ¿no? Y a ver si podemos estar de acuerdo o no, y hasta dónde llegamos cada uno. Y a Sirio no nos dices nada. Porque yo pensaba que alguna vez en nuestros debates o también en los artículos que tú mandaras, nos podrías hacer una aportación de lo que tú tienes también muy estudiado sobre el tema de la afiliación. Claro, cuando quieras, Blanca. Qué gusto estar con todos ustedes. Hace rato que esperaba este encuentro. En relación a lo que tú dices, Blanca, pienso también que es eso que es conyugable, digamos, en las personas humanas, Sí. también podría plantearse en términos de jerarquía, ¿no? Digamos, si hay un orden en las relaciones, una jerarquía, por ejemplo, ¿es la conyugalidad un vínculo personal jerárquicamente igual al de la filiación y la paternidad, por ejemplo? ¿No? Porque en algún sentido parece que la conyugalidad está al servicio de la filiación, digamos, ¿no? Entonces, para ser padre, de algún modo primero hay que ser hijo, digamos. Para ser hermano, primero hay que ser hijo del mismo padre, ¿no? Los mismos cónyuges en algún sentido son hijos y en algún sentido son hermanos, de manera, ¿no? Entonces eso también es algo que hay que... Adán y Eva primero son hermanos. Adán y Eva primero son hermanos. Sí, claro, claro, exacto, eso es. La mujer, indisolublemente. Pero son hermanos porque hay un padre. Yo te sugiero darle vueltas para este año que vamos a estudiar el Génesis 1 y el Génesis 2,
que tú hicieras un trabajo comparativo, al menos de la afiliación, puedes meter más, porque tú la afiliación la has estudiado en Polo. Sí, claro. En Polo estudia muy bien el tema de la dependencia creatural del hombre con respecto a Dios y de la filiación. Creo que es justo lo que el trasfondo de la exégesis que hace Juan Pablo II de la Adán solitario. Claro, tal cual. La soledad originaria, pero que no es una soledad, sino que es estar a solas con Dios. Que es la Lo que primera. explicaba don Jaime hace un rato, claro, sí, sí, y como al pasar. Lo que explicaba don Jaime así como al pasar, ¿no? Esa interpretación que hace Juan Pablo II en un sentido más poético de lo que se dice, ¿no? Y luego, yo creo que engancha muy bien todo lo que ha desarrollado Polo, que algunos le conocéis, otros no le conocéis, pero bueno, es un antropólogo de referencia porque Claro. ha estudiado filosóficamente con bastante fundamento cosas que ayudan a entender mejor a Juan Pablo II. Aunque luego Juan Pablo II llega mucho más lejos que él porque piensa cosas que Polo no pensó. Por ejemplo, yo una vez le pregunté a Polo: oiga, don Leonardo, una vez usted está haciendo una antropología trascendental, anclada en el ser, y que es dual, y ¿por qué no hace referencia a la dualidad varón-mujer, que es originaria, que es indeducible, que es pues, lo que hizo Dios al principio? Y entonces me dijo: ¿sabe qué pasa? Que yo eso no lo he pensado nunca. Me dijo: nunca lo he pensado. Y lo que me pasa es que yo tengo muchas cosas por escribir que sí que he pensado. Digo, hoy tengo clases, tengo tesis doctorales y tengo no sé qué. Y me dijo: eso hágalo usted, como si fuera tan fácil, ¿no? Bueno, entonces, creo que por discusiones que yo he visto que tienen los que conocen a Apolo, se quedan estudian muy bien el tema de la afiliación, pero no explican bien eso que Dios mismo dice de Adán: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y por qué los hace dos desde el principio? Entonces, creo que sería bueno ir como armonizando a los dos autores. Uno llega hasta aquí, otro llega hasta allí, porque yo conozco a gente que incluso ha ido a Pamplona a estudiar a Apolo porque quería hacer la filosofía de la familia. Entre ellas hay uno que pertenece al grupo, pero está publicando su tesis, sino que es este polaco, Adam Soloviev. Claro, sí. Y él dice, no sé si es Soloviev o de otra manera, pero es un nombre polaco. Él dice que, claro, que la filosofía de la familia está por hacer. Y él la fue a hacer, pero como su director no sabía por cómo hacerla, pues sí, lo hizo sobre la afiliación. Otra vez. Entonces, creo que hay que ir agrupando piezas para distinguir y para ver cómo Juan Pablo II, que tiene más visión de conjunto en torno a la familia y a la diferencia varón-mujer, yo te animaría a que hicieras tú un trabajo en esa línea. Porque no? es muy básico, lo tienes muy estudiado, simplemente tienes que estudiar a Juan Pablo II para ver cómo encajas la pieza y ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo no, Blanca? Adán ha hecho su tesis doctoral sobre la dualidad trascendental. La dualidad trascendental, claro. Es en lo humano la dualidad trascendental. Y por lo que yo veo, el cómo hace la filiación de Dios dependiendo del hombre, dependiendo de Dios, eso no es una dualidad trascendental. Porque humano solo hay un elemento. La dualidad trascendental humana tendría que ser paralela a la Trinidad trascendental de Dios. No sé si me explico. O sea, algo intrínseco de la Trinidad y algo intrínseco de la humanidad. La humanidad, claro, es creada, depende de Dios, pero ¿cuál es la imagen que Dios ha plasmado en lo humano? Ahí hay una dualidad trascendental. Eso es lo que yo tengo pendiente explicarle a Adán. Que no estoy de acuerdo con su tesis y él no está de acuerdo con la mía, entonces ha escrito llevándome la contraria,
Pero en fin, te quiero decir que ese es un debate. Jaime, Sí, adelante, Graciela. mira, es que a propósito de lo Es que... Ana María, perdón. Sí, a propósito de lo que tú has comentado de cómo hablar sin un referente teológico sobre la teología del cuerpo, no sé si conoce en la revista Biocomplexity un artículo que se llama ¿El origen humano de una sola pareja es posible? Es un estudio hecho desde el ámbito de la genética de la población. Está hecho por un matemático estadístico de la Universidad de Estocolmo que se llama Hossel Ola y una genetista estadounidense que se llama Anne Gauger. Es una cosa interesantísima. Bueno, a mí me parece, ahora lo pongo en el chat Justo es lo que te iba a pedir, me ¿vale? interesa. Porque es que creo que es un artículo que es muy poco conocido, pero que ellos ahí, o sea, lo que explican es que la ciencia nunca ha rechazado la posibilidad de la diversidad originaria. O sea, frente a la idea de la mutación, que es el principio científico del que hablan quienes asocian el origen humano a los chimpancés, por ejemplo, ¿no? Ellos introducen, o sea, explican por cómo la ciencia nunca ha rechazado el origen de una pareja humana y por eso lo tienen que estudiar. Vale. Y además es que lo que les sale a partir de la genética de la población es que el origen humano de una sola pareja es posible. Y entonces tú alucinas cómo han creado un programa matemático que se llama APLO para poder hacer un rastreo genético desde el presente hasta los ancestros, pero que es una cosa impresionante. Entonces luego lo pongo en el chat, porque a mí eso me ayuda para poder ver que cuando tú hablas de la teología del cuerpo, no hay una contradicción entre eso y la ciencia. Es que de hecho lo que se está estudiando es un artículo del 2019. Luego ahora lo pongo en el chat, ¿vale? Pues muchas gracias, Ana María. Veo que está Blanca de vuelta. Sí, sí. Estabas, Blanca, respondiéndole a Juan sobre la afiliación. Ya nos queda un cuarto de hora, así un poco ajetreada la sesión, pero les decía que la próxima no va a pasar. No, nunca nos había pasado esto. Sí, ha sido la primera vez. Pero la próxima vez, vale. Y supongo que la grabación que mandemos también... Va a estar dividida en 4 trozos, va a ser un caos, pero bueno. ¿Ah, sí? Bueno, pues eso igual algún informático de Piura lo podría arreglar. Bueno, lo vemos, sí, sí. Vale. Nada. Yo lo que estaba diciéndole a Juan Asirio es que él pueda comparar el tema de la afiliación con el Adán solitario, el Génesis, y ver cómo se abre la otra dimensión que está en el plan originario de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Además, que es muy importante con esa anotación que hace Juan Pablo II del sueño de Adán, que dice que el sueño no hay que interpretarlo como Freud y tal, sino que es una vuelta al no ser. Es decir, a Génesis 1:26. Es decir, entonces es cuando realmente empieza la creación, cuando son dos. Entonces, creo que el tema de la dualidad trascendental tendríamos que verla, qué relación tiene con que seamos varón y mujer. Eso es lo que yo propongo como una cosa de estudio, que por lo menos tú clarifiques la primera parte y la segunda, pues a ver cómo la continuamos. ¿Vale? Excelente, Blanca. Gracias por la sugerencia. La tomo con ganas. Vale. Más cosas. Perdonar que yo me ha costado mucho entrar. Bueno, yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Entonces, el próximo día empezaremos con la exégesis de las audiencias del significado del cuerpo y de la hermenéutica del don. Ya veréis que es muy interesante. Y luego ya pasaremos a cómo profundizar ontológicamente en ese tema, que tendrá que ver mucho con la ontología relacional y que es un tema por hacer. Por eso estamos nosotros investigando en algo que hay que pensar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos, sobre todo a los que queráis, y hasta el mes que viene. El último martes del mes es nuestra cita. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias. Una alegría verlos a todos. Gracias a todos. Chao.
Gracias. Hasta Gusto luego. verlo. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego.